Libro 44. De esas matemáticas humanas que engañan. Diferencia de potencial. Previo al capítulo D del libro 44. Un alumno nos pregunta: ¿cómo podemos almacenar tanta información para que se registren nuestros pensamientos, que van acompañados de lo que los 5 sentidos les aporta: vista, oído, olfato, gusto y tacto? Todo ello conforma una cantidad de información tan grande, que necesitaríamos un disco duro del tamaño de una habitación por lo menos. Y resulta claro, que para entender de la trascendencia del pensamiento, que da lugar al sentimiento y a la creencia, a la certeza y a la fe, en lo que creemos y con lo que creamos nuestra vida, resulta importante entender sobre el elemento básico de cómo todo ello se conforma en el ser humano, desde sus inicios más básicos, lo que ha dado lugar a este capítulo del libro 44, que complementa a lo ya expuesto en los capítulos D y del libro 27, añadiendo algo más de información sobre estas tradicionales matemáticas que fallan. Libro 44, capítulo D. La formación de la información humana. Ya en el libro 27, capítulo D y E, se trata el tema de cómo funciona la información en los seres humanos, donde la consciencia requiere de unas condiciones más complejas en la información, pues tiene que ir dotada de sentimientos, rompiendo así las reglas matemáticas de lo conocido. Primero, mucho más complejo, de cómo nosotros hemos ideado almacenar información en nuestros ordenadores, con esas unidades básicas de la dualidad sí-no. En el ser humano la información se guarda de forma trinadual, que crea enlaces mucho más fuertes y poderosos. No se alteran con campos magnéticos, además de con mucha más complejidad, que facilitan el acceso a los estados de ánimo que conforman las emociones y los 5 sentidos: gustos, vista, oído, olfato y tacto. Lo que de momento no se puede transmitir a un ordenador con la forma simple dual. Segundo, cada elemento básico humano que constituye la información, en vez de ser como un imán en forma lineal, se asemeja a un hexágono que contiene 3 imanes, rojo, verde y azul, con sus 2 polaridades, positivo y negativo cada uno, que por sus cargas magnéticas se mantienen perfectamente equilibrados los unos de los otros a 60 grados, y que solo podrán atraer a su opuesto alineado en ese mismo grado. Ejemplo, el polo negativo de 60 grados solo puede atraer a otro polo positivo de 240 grados. Tercero, con lo que cada uno de los 6 segmentos del hexágono de la información básica humana quedará polarizado de una forma distinta en base a las leyes expuestas en los arquetipos duales y la ley de las 6 Re. Cuarto, la información humana se construye por sensaciones, pensamientos o sentimientos básicos que conforman otros más complejos. Así, a cada una de estas polarizaciones las hemos asignado una cualidad concreta y solo atraerá a otra unidad de información con polaridad opuesta. Ejemplo, si tenemos una unidad de información con un exceso de carga en el 1, redoler, atraerá a la carga opuesta, 6, redimir, de otra unidad de información. Los opuestos que se unen siempre han de sumar 7, en este caso 1 más 6 igual a 7. Quinto, si en el ejemplo anterior, tras esta carga de 1, redimir, que se junta con la carga de 6, redoler, surge en una polarización preferente en el 2, responsabilizarse, entonces atraerá a otra carga 5, resolver, 2 más 5 igual a 7. Sexto, y si por ejemplo esta nueva fusión creara una necesidad de 4, refortalecimiento,
Entonces, atraería a otra unidad básica de información 3, recreamiento. 4 más 3 igual a 7, pues solo desde el lúdico recrearnos resulta posible el refortalecimiento sin quemarnos en el intento. Séptimo, y así sucesivamente, se crean clúster o racimos muy distintos los unos de los otros, ya que cada cual se creará en base a unas acciones-reacciones distintas de posibilidades combinatorias infinitas, pudiéndose generar clúster, racimos, de miles o millones de elementos básicos de memoria, y tal clúster generará una información compleja llamada sentimiento. Octavo, pero también teniendo en cuenta que algunas combinaciones no son posibles, como cuando una unidad de información se quiere unir de esta forma, donde el 3 atrae al 4, pero ello haría que se unieran las polaridades incompatibles. Han de sumar siempre 7. 1 más 5 igual a 6, y 6 más 6 igual a 12, que se repelerían, impidiendo que el 3 más 4 igual a 7 pueda permanecer unido. Noveno, esto nos pone de manifiesto que a veces, cuando necesitamos de información para resolver un tema concreto, resolver un recrearse, no podemos conseguirlo directamente en algunas cadenas ya creadas y deberemos dar un rodeo para conseguirlo, y es a este rodeo al que se denomina enlaces fantasmas, que cuando la mente está trabajando en ello, se genera una sensación como de vacío absurdo. De esas creencias verdaderas que más nos enredan.